Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos a nuestra jornada de promoción y educación para la salud integral del mes de febrero. Estamos en la Semana de Salud Bucal, en conmemoración del Día de las y los Odontólogos, que es el día 9 de febrero. La importancia de la odontología va más allá de la simple atención a los dientes y las encías. Los problemas bucales no tratados pueden tener un impacto significativo en la salud general de una persona. Por ejemplo, las infecciones orales pueden propagarse a otras partes del cuerpo y problemas de salud sistémica, como la diabetes, pueden afectar la salud bucal. Las enfermedades bucales son consideradas como un problema de salud pública en nuestro país. El 90% tiene caries y el 70% padecen alguna enfermedad periodontal. La caries es la más común. En segundo lugar están las enfermedades periodontales y el tercer lugar son las maloclusiones. La prevención juega un papel fundamental en la salud bucodental debido a que los mexicanos acuden a consulta con el odontólogo, únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. El tema de hoy es enfermedades periodontales, su diagnóstico, factores que contribuyen para que se presente, a cargo del doctor Luis Reinaldo López Maldonado, que me permito presentarles y agradecerle al doctor su presencia en AMPES AC. Él es el doctor Luis Reinaldo López Maldonado, se encuentra en Saltillo. Él es egresado de la licenciatura de odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en ciencias odontológicas con especialidad en periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Nuevo León. Perdón. Es maestro de la Facultad de Odontología de la universidad, tenemos ahí un micrófono abierto, por favor, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestro e instructor de clínica de periodoncia en la maestría en odontología avanzada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro e instructor de clínica de periodoncia en la maestría en ciencias odontológicas, especialidad de periodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido ponente en seminarios interdisciplinarios e intercambios académicos en instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Houston, Texas, Universidad, perdón que se me está poniendo aquí algo, la Universidad de Houston, Texas, perdón, la Universidad, si es Baylor, Universidad Latina en Costa Rica, el Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Coahuila, el Colegio de Odontopediatras del Estado de Coahuila, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, sección Nuevo León, y el Centro de Educación Continua Odontológica. Él cuenta con el primer lugar de investigación Colgate del 2004 con su tesis para obtener el primer grado de maestría en ciencias. Fue seleccionado dentro de las principales 2,000 investigaciones mundiales para ser presentada en Cintermex en el año 2007,
dentro del Congreso Internacional de Investigación Biomédica. Práctica exclusiva en periodoncia a partir de 1999 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es maestro e instructor de periodoncia en Clínica de Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, curso de implantología avanzada de la Casa Comercial Gizón México y diplomado en manejo de la difusión del sistema cráneo-cérvico-mandibular de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es el doctor Reinaldo López Maldonado. Uf, doctor, cuánto trabajo tiene usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sea bienvenido a esta su casa, AMPES. Wow, doctor, ¿no lo escuchamos? Ahí está. Listo. Muchas Bienvenido, gracias. doctor. Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algo de lo que hacemos y sobre todo pues informar que al final de cuentas es lo importante que sepamos qué es la periodoncia y qué es lo que vamos a presentar de tipo de enfermedades. ¿Compartimos entonces ahora? Sí, adelante, doctor. Muy bien. Eh, ahí me dice si ya aparece. Mm, Todavía no, doctor. Ok, me aparece aquí que la persona, el host, dice que no es capaz de participar en ¿Está compartir usted está como coanfitrión? A ver, permítame. a ver, A ver si ahora sí. ándale, ahora sí ya, Ok, ahí está, listo. ahí está. ¿Se pudo? Ahí estamos. Ahí estamos listos. Se Muy ve bien. perfecto, doctor. Comenzamos entonces. Bueno, pues ante todo un agradecimiento para la licenciada Magdalena Fierro y al que está en la mesa directiva del AMPES y para mí también para la doctora Diana Gloria Salazar, que es compañera mía de licenciatura en la Autónoma de Nuevo León, que me invitó también para preparar esta plática. Es una charla entre amigos, más que una plática. Y sobre todo es el hecho que vamos a presentarles cuáles son las enfermedades periodontales, cómo se diagnostica y los factores que contribuyen para que ésta se presente. Estudié tanto la licenciatura como el posgrado en Nuevo León y ejerzo aquí en Saltillo la práctica exclusiva de periodoncia. Lo más importante que le podemos decir a los alumnos que tengo la gran fortuna de compartir con ellos clínica, de ver cómo se forman los nuevos odontólogos, es sobre todo crearles a ellos el mayor interés de que al paciente le podamos dar una oportunidad de recobrar su salud, de tener nuevamente la confianza de convivir, de tener una boca presentable, de tener una buena relación con sus parejas y sobre todo de que ellos vean los cambios que se presentan cuando terminamos nuestros tratamientos. Es importante que ellos se pongan en el lugar del paciente y entiendan la problemática de tener una boca que presenta problemas de salud bucal. Como usted lo decía, licenciada, aquí lo importante es que hay dos tipos de enfermedades principales en la boca, la caries y la enfermedad periodontal. Cuando somos jóvenes vamos a padecer más de caries dental y una vez que pasamos los 30 años, ahora estamos propensos a tener enfermedad de encía. Si vemos aquí en la gráfica, en la fotografía, es un paciente en el cual ya se le realizó una fase higiénica, se le regresaron a él las condiciones de salud, va a presentar una encía que ya tiene un color rosa, que se encuentra una encía adherida a sus dientes, que va a tener un mejor sabor de boca, mejor olor de boca y que como un resultado de la pérdida que ha tenido, vamos a tener espacios entre los dientes, vamos a tener falta de tejido, las papilas, los triángulos ya no existen
Y ese es uno de los problemas que tenemos que enseñarle al paciente, que es algo que vamos a presentar porque el tejido, una vez que se desinflame, va a tomar la posición real con respecto al hueso. Este sería como nosotros terminamos. Pero ¿qué pasa si ahora les muestro la foto de cómo nos llegó? Es un caso en el que antes de que lo tratáramos, mire las papilas cómo estaban, la calidad del tejido se encuentra suelto, es un tejido que está enrojecido, muy brillante a la foto, lo que indica inflamación, presencia de sarro, sangrado, puede tener exudado de pus. Entonces, si ustedes le preguntan a este paciente, pues le va a decir, no, pues me incomodaba el olor que tenía, el sabor de boca, no podía platicar con mi esposo o mi esposa, porque me decían, te huele la boca. Entonces, aquí lo importante es, si regresáramos a la diapositiva, para que vean el cambio de uno, de cómo nos llegó, a cómo lo terminamos. La primera fase. Es importante que el paciente siempre tome una fotografía clínica para que el paciente siempre esté durante el tratamiento motivado y tengamos el punto en el que dijimos, así empezamos. Es importante que usted lo mantenga en casa por medio del cepillado y el hilo, y esto lo podemos perder si usted no tiene el cuidado. Podemos regresar nuevamente a como inició en el consultorio. Pero, ¿qué es la periodoncia? La periodoncia es la parte de la odontología que se va a encargar de estudiar los tejidos que rodean al diente. Yo les explico a los pacientes que peri, el prefijo peri, significa alrededor de. Es la parte del dentista que va a estudiar, va a atender los tejidos que están alrededor del diente. En este caso es el hueso, la encía, el ligamento periodontal y el cemento. Es esto. El diente va a estar rodeado por la encía, cubriendo la encía se encuentra el hueso, muchas fibras del ligamento que son las que realmente unen el diente al hueso, y la raíz del diente cuenta con una cubierta que se llama cemento, que es a donde se pegan las fibras. Todo esto va a conformar un tejido de soporte que es el que realmente mantiene el diente dentro del maxilar y la mandíbula. Las enfermedades periodontales son infecciones bacterianas. Estas van a producir toxinas que van a destruir fibras, tejido y hueso de soporte. La principal causa de esta es la presencia del microfilm o placa dentobacteriana. Esta es una película que es pegajosa, incolora, que se forma constantemente sobre los dientes, es decir, que nosotros nos podemos cepillar y media hora después de que nos hayamos cepillado, ya traemos placa dentobacteriana. Esta, la desventaja que contiene bacterias, va a contener también células de escamación de la encía, así como nos descamamos de la piel, también la encía se descama. Vamos a tener restos de alimentos que son los que nutren a las bacterias y la saliva. Para eliminarla, vamos a necesitar que el paciente tenga un cepillado apropiado, use hilo dental, cepillos proximales, puede utilizar algún tipo de enjuague bucal y puede utilizar también irrigadores bucales, que más tarde vamos a ver cuáles son. Si la placa no se remueve durante el día, en menos de 2 días puede convertirse en una sustancia dura que ya la vamos a considerar como cálculo o sarro. Esta puede ser tan dura que solamente se va a remover por medio de una limpieza profesional, que ustedes, si algunos de ustedes platican con su dentista, le va a decir, bueno, es que tengo ya que usar el ultrasonido para tener que desprender el sarrito que se ha pegado en los dientes. Si este inclusive se forma debajo de la encía y va hacia el interior de la raíz, hace que la limpieza de la placa sea más difícil y vamos a tener un alto riesgo de contraer la enfermedad periodontal, porque el sarro no solamente lo traemos por fuera, sino ya también por dentro. Las bacterias van a producir toxinas que estas van a irritar la encía, provocando la inflamación e infección. Estas también van a destruir tejido de soporte alrededor y puede incluir también la pérdida de hueso. Cuando esto sucede, la encía se separa del diente y lo que teníamos anteriormente como un surco normal entre la encía y el diente, este se profundiza formando una bolsa periodontal. Esta se llena más de placa y por lo tanto se infecta más. Conforme avanza la enfermedad,
estas bolsas tienden a profundizarse aún más, destruyendo más tejido, más hueso, y los dientes eventualmente se pueden empezar a aflojar. Si la enfermedad no es tratada, se corre el riesgo de que podamos y tengamos que extraer algún diente. Esto es lo que vemos. Este sería el surco normal que debemos de tener, es el lado sano, y si lo comparamos con el lado en el que ya empieza una bolsa periodontal, tenemos la profundización del surco, presencia de sarro por debajo, pegado a la raíz del diente, empieza la destrucción del hueso, la destrucción de las fibras, y empieza un círculo vicioso de inflamación y destrucción, que es el que nosotros debemos de atacar. Las enfermedades periodontales pueden atacar desde un diente hasta un grupo de dientes. Por ejemplo, en la parte anterior podemos no tener problema periodontal y puede ser que en la parte posterior tengamos una pieza, un grupo de piezas que ya inclusive pueden aflojarse y pueden ser una forma ya severa de tener una forma severa de enfermedad. Existen dos tipos de enfermedades periodontales en los que se encuentra la gingivitis y la periodontitis. La periodontitis la vamos a dividir a su vez en tres tipos: la inicial, la moderada y la avanzada. A partir del 2018 ya se cuenta con otro tipo de clasificación en el que se dan 4 estadios y 3 grados. Y en este se toma en cuenta muchas veces si el paciente es fumador, si es diabético controlado, si ya perdió algunas piezas por enfermedad periodontal y algunas otras enfermedades que puedan ser influyentes dentro del control de la periodontitis por el paciente. Pero al paciente le seguimos explicando que puede ser gingivitis y periodontitis, y que la periodontitis puede ser que inicia, que está moderada o que está avanzada. La gingivitis es la forma menos severa. Es el inicio de la enfermedad periodontal. En esta las encías van a cambiar de color, ya de un rosa pálido, van a empezar a tener una coloración rojiza, van a estar inflamadas con un aumento de volumen y puede comenzar a presentarse el sangrado. Sobre todo lo nota el paciente cuando ya al cepillarse o al utilizar el hilo dental van a sangrar en algunas áreas. Normalmente no hay ninguna molestia, es decir, que pasa desapercibida, y la gingivitis se considera que es todavía una enfermedad reversible. Quiere decir que si se trata profesionalmente con una limpieza y el paciente por parte de él en su casa con cuidado de cepillado y de hilo, puede desaparecer. Pero una gingivitis que no se atiende ahora progresa. Bueno, este sería el esquema de una gingivitis. Es la encía inflamada sin que esté afectado ni el hueso ni el ligamento, y el surco que presentamos todavía mide lo normal, que es 1, 2 o hasta 3 milímetros. Si no se atiende, la gingivitis progresa y ahora se convierte en periodontitis. Quiere decir que la inflamación ahora se extendió a los demás tejidos que rodean al diente. En esta se presenta cuando no es tratada la gingivitis, y esta empieza con la destrucción del hueso, del tejido de soporte alrededor. Puede haber ya rasgos de destrucción en la radiografía, ya lo podemos ver radiográficamente, y puede iniciarse la movilidad dental. Puede sentirse ya que el diente empieza a moverse. Si no se atiende, este sería el esquema de una periodontitis inicial, en la que vamos a tener ya no un surco normal, sino ya empieza una bolsa, y vamos a tener profundidades ahora al sondeo de 4, 5 y 6 milímetros. Si lo vemos radiográficamente, vamos a ver que hemos perdido el primer tercio de soporte del diente, es decir, del cuello del diente hacia la cresta del hueso, hemos perdido ya un tercio de soporte. Por lo tanto, empezamos ya a sentir un poco de movilidad dental. Y vamos a tener que también debajo de esa bolsa vamos a tener espoloncitos, o vamos a tener ahí depósitos de sarro que van a seguir atacando e infectando ahí el área. Si no se atiende, progresa y ahora se convierte en una periodontitis moderada. En esta va a tener un mayor grado de destrucción y radiográficamente ya se va a ver afectada en los molares
la unión de sus raíces, que se llaman furcas, va a haber un grado de movilidad grado 2 y puede inclusive haber sangrado espontáneo. Son las personas que con el hecho de tocarse la encía o a veces el movimiento del labio puede haber sangrado y son personas que pueden manchar la funda de la almohada porque tienen sangrado al momento de que están dormidos. Este sería el esquema de una periodontitis moderada. Vamos a ver que ya el nivel de hueso y de soporte se encuentra a la mitad de la longitud de la raíz. Vamos a encontrar una profundidad de bolsa de 7, 8 y 9 milímetros. Y en piezas que tienen dos raíces o tres, ya vamos a ver que el hueso llega justo a la división radicular. Vamos a encontrar una movilidad grado 2 y puede haber lo que les decía, al momento de tocar el margen de la encía, sangrado espontáneo. Si no se atiende la moderada, progresa y ahora se convierte en una periodontitis avanzada. En esto ya vamos a tener una gran pérdida de hueso y de soporte. Vamos a tener otro fenómeno que vamos a presentar ahora, exposición radicular. El margen de la encía ha bajado tanto que nos ha dejado expuestas las raíces de los dientes, provocando que haya sensibilidad. Vamos a tener una movilidad grado 3 y esto puede hacer que ya el paciente inclusive al momento de masticar sienta que las piezas ya duelen por el apoyo que tienen, ya las siente flojas y puede ser indicado la extracción en este momento, la extracción dental de la pieza. Este es el esquema que marca la periodontitis avanzada. Prácticamente la raíz nada más está sostenida en su último tercio. Vamos a tener una bolsa que si consideráramos que debe estar en la terminación del esmalte hacia la profundidad de la bolsa, pues pueden pasar 11, 12, 13 milímetros de pérdida ya de soporte. Y puede ser tanto que inclusive, les decía, puede ya indicarse la extracción dental. Otra de los signos que tenemos es la exposición del inicio de la raíz y por lo tanto puede decir el paciente que ahora tiene sensibilidad dental a lo frío, a lo dulce, a lo caliente. Pero existen también otros factores que van a contribuir a que la enfermedad periodontal se presente. Sobre todo estos factores son los que afectan a la salud del paciente y a la salud de la encía. En este vamos a encontrar la diabetes, vamos a encontrar enfermedades sistémicas, el embarazo y la pubertad. Vamos a encontrar factores de estrés, algunos medicamentos y también la respiración bucal nocturna. La diabetes sabemos que es una enfermedad crónica que afecta en la producción de insulina y por lo tanto en el control del azúcar en el torrente sanguíneo de lo que vamos a comer. Al final de cuentas trae como consecuencias que el paciente tenga un deterioro que puede ir desde el sistema nervioso, el circulatorio, sus ojos, puede pasar el pie diabético, la circulación en todos sus órganos. Entonces es una enfermedad que en México pues tiene un alto índice y que muchas veces los pacientes, aun cuando sepan que tiene una predisposición genética, y aún cuando llegan a nuestro sillón y vemos las condiciones en las que el paciente viene y le decimos, usted puede ser diabético, y hay algunas veces que ellos dicen, no, en mis exámenes he salido bien, entonces hay una negación hacia la enfermedad, sabiendo que si es controlada, pues pueden tener una buena calidad de vida. Y aquí lo importante es saber si uno si es diabético y otro si es un paciente controlado o si es un paciente no controlado. Los que son no controlados van a ser los que van a padecer más el problema periodontal. Van a presentar encías inflamadas todo el tiempo, abscesos, van a presentar esto mismo les trae como consecuencia que al revés, la misma enfermedad periodontal vaya a traerle como dificultad en el control también de su diabetes. Existen también enfermedades sistémicas, sobre todo aquellas que pueden afectar el sistema inmunológico. Van desde problemas como el lupus, la artritis, la psoriasis. Vamos a tener también problemas en pacientes que han tenido algún trasplante por el medicamento que toman. Van a ser también pacientes que pueden estar inmunosuprimidos, como por ejemplo en el VIH en sus etapas finales de SIDA. Y todos estos problemas van a traer sobre todo que tengan una alteración en su riego sanguíneo,
una alteración en su cicatrización y como cualquier otro tejido, en la boca también se va a ver afectado. Ahora, lo que decíamos también la gingivitis, la enfermedad periodontal, ahora también se ha relacionado que el tener enfermedad periodontal está ligado a que el paciente pueda presentar artritis reumatoide y también Alzheimer. Este sería, por ejemplo, un paciente que está inmunosuprimido y que va a presentar este tipo de erosión en el que el margen, por más higiene que tenga, él no va a poder eliminar este margen todo sangrante y este margen que está cambiado de coloración. Tienen que dársele muchas veces ungüentos de corticosteroides. Él se hizo una biopsia y se llegó a la conclusión que era un líquen plano, que es también una enfermedad autoinmune y característica en boca. Entonces, también las enfermedades autoinmunes presentan una sintomatología en boca. Ahora, también la enfermedad, no como el embarazo, no como enfermedad, sino como un factor de riesgo, aquí lo que más va a afectar son los cambios hormonales que presenta la embarazada, sobre todo porque las encías se pueden tornar rojas, blandas y que sangren fácilmente. Y como cualquier otra enfermedad periodontal, si ya está presente, pues se puede agravar por el embarazo. Va a estar también influenciado por la dieta. Son pacientes que pues siempre tienen antojos, que muchas veces cumplen el antojo y no se cepillan los dientes. Y en la pubertad, pues también la falta de cepillado por rebeldía y desinterés del paciente. Entonces, todo esto afecta también, inclusive hormonalmente, también en la encía. Otro factor importante que lo vivimos a partir de la pandemia es el estrés. El estrés va a ocasionar que el cuerpo tenga dificultad simplemente para combatir las infecciones y en este caso también como ser una infección bucal, también en contra de las enfermedades periodontales. Tuvimos durante la pandemia un aumento de bruxismo. Es un reflejo de estrés en la boca en el cual se produce el apretamiento de los dientes, provocando problemas de articulación, desgastes dentales, como consecuencia a largo plazo maloclusiones y afracciones, que son erosiones o pérdidas de los esmaltes, los cristales del esmalte en los cuellos de los dientes. Este sería, por ejemplo, un caso de una paciente que tiene mordida abierta, es decir, su lengua siempre ha sido el que ha intervenido y no ha dejado que los dientes erupcionaran o que se movieran en otro plano y no permitieron que se utilizara la parte anterior. Entonces es un paciente que toda su masticación la lleva a cabo en el área de los molares y ha sido afectada también por el trauma de oclusión, por el bruxismo. Vean cómo en la parte derecha, cómo ha sido la exposición y la pérdida de la encía que ha llegado a exponer por completo las raíces de la pieza. Ya empieza en la parte de abajo, vemos las exposiciones y del lado izquierdo es moderadamente lo que se ha expuesto, tiene unas líneas de fractura, son esmaltes que han sido muy dañados y que esto ha pasado porque también se ponen en contraposición piezas de porcelana contra diente natural. Muchas veces las piezas colocan coronas y el paciente puede referir que el punto de contacto lo siente alto. Al final de cuentas dice, bueno, es que la corona la siento alta, puede ir un ajuste, pueden hacer el ajuste, pero el problema puede todavía seguir. Y sobre todo si el paciente durante la noche pues está sobrecargando a las piezas. En este caso, siendo la misma paciente en los dos cuadrantes, en este sí podemos sugerirle la colocación de un injerto de encía para tratar de cubrir esta parte y regresarle la anatomía que debe de estar sobre esta raíz. Y ahí le colocamos un injerto. Este sería como estaba antes del injerto, la disposición y una vez que le colocamos una banda de encía. No a todos se les puede instituir este tipo de tratamientos, pero siempre platicamos con el paciente y le decimos dónde sí podemos y dónde de plano ya solamente hay que esperar
la pérdida de la pieza, como fue en el cuadrante 1. Les decía que el apretamiento, el rechinamiento, va a ejercer mucha presión sobre el tejido de soporte, va a acelerar el ritmo de destrucción y va a ser notable cuando usted acude con el dentista y le pide una radiografía panorámica. Los defectos verticales, la reabsorción vertical, siempre va a estar asociada con el trauma de oclusión, es decir, con bruxismo y con la afectación del aumento de la presión en el tejido. Vamos a encontrar que en la radiografía vamos a encontrar estos baches que son circunferenciales, vamos a encontrar esta pérdida vertical. Si se fijan, esta pieza ha perdido su tabla de hueso, mientras que esta la está conservando. Vamos a ver que forman resbaladeros, como si fueran unos pérdidas angulares, y esto nos denota que el paciente está bajo trauma de oclusión. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el... Ah, vamos a ver, permítanme tantito. Sí, adelante, adelante, doctor. Les recordamos que en AMPES nos están llegando preguntas y les recordamos nuestro número para que nos dejen los comentarios o las preguntas para el doctor y es más 52 55 87 92 46 58. Listo, Adelante, doctor. continuamos. Bueno, esta es una radiografía panorámica en la que vamos a encontrar, pues, años de desinterés, años de aplicar algo de odontología. Cuadro. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas tenemos? El día 8 tenemos 3. Normita. Y vamos Les a poder, encargamos los micrófonos, por favor. Adelante, doctor. sí, vamos a tener estos tipos de pérdida vertical, si lo notan en este molar, y muchas veces la misma pérdida va a llegar tanto hasta hacia la punta de la raíz que va a contaminar la pieza desde adentro desde de la parte apical hasta la profundidad de la pulpa. Miren esta, por ejemplo, en el cual ya la infección llegó y contaminó toda esta parte y afecta el hueso que está en la furca. Entonces, todo esto lo vamos a ver y generalmente para una valoración periodontal siempre le pedimos al paciente que nos traiga una radiografía panorámica porque vamos a poder ver todo, cómo está todo el hueso y el ligamento. Muchas veces el ligamento se debe de ver como una línea continua, déjenme les digo, por ejemplo en esta, una línea continua y en otros lados, por ejemplo acá, se ve una línea más gruesa que indica que esta pieza pues también está en trauma de oclusión. Otro de los problemas es lo que les decía, la exposición de la furca cuando el nivel de hueso ya ha bajado y nos deja ver ya la división radicular. Trae como consecuencia que aquí las bacterias pues tiendan siempre a vivir por debajo y van a tener ahí el modo de siempre sobrevivir porque inclusive la encía puede estar acá arriba y la pérdida de hueso y la furca acá abajo. Es importante también que al paciente le recomendemos también que muchas veces se tome también una radiografía periapical porque si lo vemos en esta parte, podemos pensar que el segundo molar no tiene lesión de furca y en una radiografía periapical vemos que aquí es una tabla y aquí es la otra. Entonces realmente también la segunda molar también tiene un inicio de furca. ¿Ven? Es la comparación. Aquí pudiéramos pensar que solamente está afectado el primer molar y ya viendo con una periapical vemos una tabla y la otra. Entonces, y aquí ya se ve un espacio. Entonces, sí es importante una buena detección para saber qué le podemos ofrecer de tratamiento al paciente. Estos son los tipos de defectos, les digo, verticales, se ve como en resbaladeros, y ya empezamos a ver cómo en algunas raíces ya también se empiezan a descubrir, empiezan a perder ya el hueso. Puede llegar el grado de destrucción tanto como esto, donde vemos ya una clavija completa entre el diente y el hueso, y a pesar de que es una pieza que se le hizo una endodoncia para cerrar el camino a las bacterias, siempre es bueno tratar también de apoyarnos en otro tipo de estudios, como lo es en la actualidad el COMBIN,
que nos da una tomografía del área. Fíjense cómo aquí pudiera pensar que existe ya un área de cicatrización, porque hay más, pudiera pensar en una formación de hueso, y más sin embargo, cuando pedimos el combi, el defecto aún está ahí por completo. Ahí está todo el defecto. Vamos a ver otro. Miren cómo está toda la pérdida. Y esto nos da una idea y podemos darle mejor un pronóstico a nuestro paciente de qué hay que hacer con esas piezas. Ahora, para el tratamiento del trauma de oclusión, vamos a indicarle que se coloque una guarda, un protector nocturno rígido, que debe ser de acrílico cocido, que debe ser efectuado, debe ser elaborado en un articulador dental y donde se va a pedir que el paciente tenga una posición mandibular en una relación céntrica para que sea la mejor terapia tanto para la articulación como para la protección de sus dientes. No es una pista lisa, al final de cuentas debe de tener puntos de contacto, deben ser 6 de los centrales y 2 por cada pieza. Y debe también tener una guía canina. Entonces, esos son los requisitos para un buen guarda nocturno. Ahora, en cuestión de medicamentos, aquí lo más importante va a ser que siempre que tomemos un medicamento, cuando acudamos a consulta, le expliquemos y le digamos a nuestro doctor qué es lo que estamos tomando. Porque al final de cuentas, eso a nosotros nos va a servir de qué saber cómo vamos a tener que atender al paciente y si tenemos algún problema durante el tratamiento, sabemos que el paciente puede haber retomado algunos medicamentos, como por ejemplo la aspirina Protect. Muchos de los pacientes, ellos oyeron, saben que la prima lo toma o alguna vez el doctor se los indicó y ellos lo siguen tomando. Ahí el doctor, su médico, será el indicado de decirle cuándo lo debe tomar, si lo debe suspender, si debe descansar un tiempo de él o si lo puede seguir tomando. Pero sí es importante que el paciente nos diga porque en el momento de que nosotros realicemos algún procedimiento quirúrgico, vamos a tener el problema de que al final de cuentas nos va a hablar en la madrugada el paciente y decirnos pues que sigue sangrando y ha sido por el medicamento que no nos dijo que había retomado. Entonces es importante que si el paciente toma algún tipo de, por ejemplo, la aspirina, nos tenga informados de que lo está tomando. También los anticonceptivos, al momento de ser un tratamiento hormonal, es necesario que nosotros también sepamos que está bajo ese tratamiento. Algunos antihipertensivos causan resequedad de boca. Y aquí les digo, lo importante es que en el historial tengamos la indicación del paciente de qué es lo que toma. En la actualidad me he topado con la experiencia de que muchos de los pacientes, sobre todo pacientes por arriba de los 55, 60 años, están tomando los bifosfonatos. Este es un medicamento que les indica su doctor generalmente porque van a hacerse una densidad ósea y encuentra que el paciente femenino está en osteopenia o ya una osteoporosis, presenta ya una osteoporosis y ellos les están indicando los bifosfonatos, que realmente son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de osteoporosis. Como es un medicamento que tiene beneficios, en la actualidad, y me ha tocado a mí tratar varios pacientes que han presentado el inconveniente de todo medicamento. Es decir, que algunos te ayudan para una cosa y te dañan otra cosa. Y aquí lo importante es que el paciente sepa que antes de empezar los bifosfonatos, su boca debe estar completamente sana y sobre todo tener el antecedente de que ninguna de sus piezas se va a perder. Porque he tenido pacientes que han tenido la mala experiencia de que su ginecólogo no le dice, ella no sabe qué tipo de medicamento es, de repente tiene molestia en una pieza, la siente algo floja, va a la extracción y a partir de ese momento empieza una historia de terror en la que el paciente pueden pasar meses sin que pueda cicatrizarle una herida, va a estar tomando por meses medicamento y todo fue porque no informamos al paciente de que antes de que tuviera la toma de este medicamento, debería su boca estar
en perfectas condiciones. Esto lo pongo como ejemplo. Antes, cuando se hacían las cirugías a corazón abierto, el principal requisito que le decía el paciente, el doctor a su paciente decía, ¿sabe qué? Su boca tiene que estar al 100% de sana. Igual debe de pasar con los bifosfonatos. Antes de que la paciente lo empiece a tomar, debe de acudir a toda una inspección y que todo lo que ya no va a funcionar dentro de 5 años tiene que ser retirado para que el paciente no pase por esta mala experiencia de que pueda llegar a tener una extracción o alguna cirugía ósea, no se le pueden colocar tampoco implantes dentales y va a tener como consecuencia pues un tratamiento que va a fracasar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos son casos en el que se presenta desde una pequeña erosión hasta ya cuando vemos que el margen y todo el hueso se empieza ya a perder. Es como una herida que traemos ahí por meses que va a tener incomodidad al comer, va a ocasionar mal sabor, mal olor de boca, incomodidad, puede presentar fiebres. Entonces, son condiciones en las que el paciente, pues debemos de evitárselas. Y al final de cuentas, un médico, antes de indicarlos, debe hablar y con su paciente indicarle que tiene que hacerse una inspección por completo en su boca y que todas las piezas que tengan sean restauradas y las que no vayan a funcionar de una vez tienen que ser extraídas. Aquí en los bifosfonatos usualmente les indican el ácido alendrónico y el ácido ibandrónico. Son medicamentos que pueden ser aplicados en tabletas y a veces también son inyecciones que son aplicadas anualmente o semestralmente. Estaba también ahora que estuve preparando la plática, vi como también este tipo de medicamentos, que no es un bifosfonato, sino es un anticuerpo mononuclear, este también se le da a pacientes hombres que tienen historial de cáncer de próstata, pero que también este medicamento, el Prolia, se ha relacionado con la osteonecrosis mandibular. Entonces, es importante saber qué es lo que les estamos indicando a nuestros pacientes para evitarles que tengan pues estas malas experiencias. Entonces, lo que les decía, si están tomando algún medicamento, es importante atacar, o sea, tener una salud bucal buena y prevenir. Ahora, muchos de los pacientes cuando llegan a su consultorio nos preguntan, oye doctor, ¿y existe algún medicamento que me pueda ayudar para prevenir la enfermedad periodontal? Anteriormente, la respuesta era no, pero en la actualidad, ya tiene varios años, que se utilizan los probióticos. Se utiliza el Lactobacillus reuteris y hay una fórmula en la que se utilizan unas tabletas que se van a desintegrar en la boca, son orales, pero se disuelven en la boca y luego el paciente ya pasa el contenido de la tableta. Usualmente se toman 2 veces por día, una en la mañana, otra en la noche, y se ha visto que este tipo de medicamentos va a disminuir la inflamación periodontal, va a reducir la bolsa y va a tener pues como consecuencia que el paciente, que si vemos que ya tiene una periodontitis moderada y avanzada, pues vaya deteniendo un poquito el progreso de la enfermedad. Entonces, este medicamento es unas tabletas españolas que se prescriben ya aquí en México y que tienen muy buenos resultados. Entonces, sí existe un medicamento que nos puede ayudar para atacar la enfermedad periodontal. Otro factor que vamos a tener en los pacientes es el que fumen. El uso del tabaco va a traer como consecuencia que por la nicotina adquieran enfermedad periodontal, ya que al final de cuentas la nicotina favorece la formación de sarro y la nicotina provoca también una vasoconstricción en la encía, lo que provoca que llegue menos sangre, que llegue menos células de defensa y por lo tanto el paciente puede tener una forma periodontal, una enfermedad periodontal más severa. Y esto, como les decía, por la vasoconstricción que provoca la nicotina. Otro factor sería también la mala alimentación. La baja de nutrientes es importante
porque en el cuerpo va a tener dificultades para combatir también las infecciones. Bien dicen que somos lo que comemos. Y en la actualidad, inclusive este influencer y varios youtubers y personas en Instagram nos dicen qué debemos de comer y qué no. Y nos dan la recomendación de evitar los 5 venenos blancos, los cuales son la sal, el azúcar, el arroz, las harinas refinadas y de trigo y los lácteos. Ahora, en cuestión, otro factor sería la respiración vocal. Esta afecta directamente sobre todo el área anterior de la boca porque es el área donde el paciente respira y llega directamente el aire a la encía. La parte lateral, al tener los carrillos cubriendo la encía, puede un poco proteger la encía y no tener la inflamación que se presenta por la deshidratación de una respiración bucal. Al paciente se le indica el uso nocturno de vaselina, es decir, que el paciente toma un torra de vaselina y se lo va a poner en la encía y en el diente como una forma de protección para que durante cuando duerma el aire dañe menos la capa externa de la encía. Si el problema avanza, le podemos indicar una guarda ahora con un faldón que proteja más el área para que evite la deshidratación de la encía. Este sería el caso de un paciente que es respirador bucal. Nos lo mandaron, esta es la foto de que nos manda el ortodoncista, en el cual vamos a ver la hiperplasia, es decir, el crecimiento de la encía, el aumento de volumen, y que inclusive este mismo aumento puede ocasionar también malposición al momento de que la encía que se encuentra entre los dientes pueda ser tan rígida y tan de cuerpo duro que puede inclusive causar que los dientes puedan cambiar de posición. En estos primero hacemos un control de placa, le explicamos el uso de vaselina y una vez que ya hayamos desinflamado el tejido, le realizamos un corte para que la encía vuelva nuevamente a tener la arquitectura que realmente debe tener. Son pacientes que pueden volver a recaer debido a que pues al final de cuentas la respiración nocturna sigue. ¿Cuáles serían las señales de que tenemos enfermedad periodontal? Estos son los signos más comunes de la enfermedad periodontal. El más presente es el sangrado de la encía, puede ser al momento del cepillado o al momento de usar hilo dental. Vamos a tener encías blandas, encías inflamadas y encías rojizas. Puede haber encías separadas, cuando ya la bolsa hace que la encía se torne más blanda, puede desprenderse. Vamos a tener un mal aliento persistente. Puede haber salida de pus entre los dientes, lo que puede dejar un mal sabor de boca. Vamos a sentir los dientes flojos. Pueden cambiar de posición y sentirlos separados. Vamos a también tener un cambio en la forma en la que encajan los dientes, es decir, cambios en la oclusión. Y puede haber también un desajuste en los dientes que son pilares de alguna dentadura parcial. Estas son las condiciones en las que llega con nosotros el paciente. Vean cómo está el margen todo inflamado, cómo la encía en su afán de no tener el contacto con el sarro que se va formando, va migrando hacia abajo y va permitiendo pues que la superficie que está con más sarro siga avanzando. Son pacientes que tienen el sangrado, que ya inclusive les molesta para el momento del cepillado. Entonces, todo esto es lo que tenemos que cambiar en un paciente, eliminarle todos estos pigmentos y ayudarle para que la enfermedad no siga caminando. Hay áreas en las que inclusive vean cómo el contorno se ve rosa y al momento de esta parte vemos la encía violácea. Vemos al momento del sondeo que aquí presenta una bolsa de 6, 7, 8 milímetros y sabemos por la movilidad también que esta pieza puede ya tener un pronóstico desfavorable. Miren cómo los márgenes se vuelven abultados, ya es una cordillera en vez de como les explicamos al paciente que el margen de la encía deben ser como ondas de mar, olitas de mar, y vean cómo ya se forma una cortical aquí. Vamos a ver también desgastes en los cuellos, vamos a ver exposiciones radiculares, áreas de sensibilidad, puede haber caries, sarrito. Es decir, que usted puede tener enfermedades y no tener ninguno de estos signos y tenerla.
La mayoría de las personas no van a sufrir de dolor y por lo tanto se considera enfermedad crónica y silenciosa. El periodoncista es un especialista que se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de problemas, así como también de la planeación, la colocación y el mantenimiento también de los implantes. Lo ideal es que nosotros estamos dedicados a salvar dientes, pero al final de cuentas, si el paciente pierde alguna de las piezas, lo indicado también sería la reposición por medio de un implante dental. Ahora la periodoncia también, el periodoncista está encargado, junto con otras especialidades, de planear el mejor tratamiento integral para el paciente en conjunción con las otras especialidades. Es, por ejemplo, este paciente lo pudiéramos ver clínicamente como su encía está sana, vemos cómo ahora tiene mayor confianza para platicar, para tener una vida social, pero si lo viéramos cómo llegó con nosotros, vean el dónde se encuentra el cambio. Era un paciente que años atrás había perdido una pieza dental por una caída y llegó con nosotros para la colocación de un implante en esta área. Entonces, es regresarle al paciente su confianza, el ya no sonreír sin taparse la boca, el poder hablar. Entonces, eso es lo importante de la especialidad, que cada uno de los pacientes veamos las necesidades que tiene y nos empeñemos en corregirla. Pero cuando usted acude con su dentista, debemos pedirle que nos haga también un examen periodontal. En este vamos a incluir la utilización de una sonda. Es un instrumento que se utiliza para medir el espacio que existe entre el diente y la encía. Con este vamos a evaluar cuál es su salud periodontal. Vamos a tomar radiografías para observar el contorno, el nivel de hueso y vamos a checar también los grados de movilidad, las áreas radiculares expuestas, los contactos abiertos, cuáles dientes se han movido de posición y vamos también a tener un chequeo. Es importante que para prevenir que el cáncer bucal veamos también todos los tejidos que están en el diente, en la boca, perdón, los tejidos como son la lengua, los carrillos, el paladar, la úvula. Esto nos va a traer como un buen examen para saber si algo está mal en la boca. Esta es la zona periodontal, está calibrada en milímetros, son 15 milímetros y con este vamos a, por estos paquetitos, cada paciente lo vamos a checar, vamos a introducir la sonda en el surco y vamos a medir. Lo que queremos ver es profundidad y sangrado. Si no hay, y si está en la profundidad normal, y si no hay sangrado, o si hay profundidad y hay sangrado. Entonces la sonda es el principal instrumento que utiliza un periodoncista y este nos da como la facilidad de poder determinar en qué grado el paciente se encuentra de enfermedad. Como les decía, es importante también ver cómo están los carrillos, cómo está la encía, cómo está la oclusión, cómo está la enfermedad de encía. O sea, el paciente es un todo. Vamos a ver también caries dental y con eso podemos darle un mejor plan de tratamiento al paciente, que hay áreas en las que yo no trabajo, pero tengo otros colegas a los que les mandamos y que ellos nos mandan a nosotros para bienestar del paciente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de una enfermedad periodontal? Aquí el periodoncista, según todo lo que evaluó, va a determinar el tratamiento que se va a instituir para atacar el problema y con el objetivo de que regresemos la salud a su boca. Si el avance de la enfermedad va a estar en las primeras etapas, aquí lo importante va a ser los procedimientos de remoción de la placa y del sarro. Si la enfermedad está más avanzada, ya con bolsas periodontales, vamos a tener que hacer un tratamiento mayor en el que vamos a poder tener el acceso al hueso y a las áreas en las que en 8 o 9 milímetros no se había eliminado el sarro. Pero aquí, como lo indiqué, lo más importante, que cualquier tratamiento empiece con instrucción de control de placa. Es decir, en la primera cita, cuando nosotros hacemos la evaluación, ese día aprovechamos y ese día al paciente le enseñamos cómo debe cepillarse, usar hilo dental,
cepillos proximales y los irrigadores bucales. Aquí, una vez que terminemos ya sea las primeras etapas de tratamiento o las cirugías periodontales, los pacientes, una vez que los hemos dado de alta, van a ser seguidos, se van a seguir examinando regularmente y van a venir a sus mantenimientos periodontales. En ellos vamos a seguir evaluando la salud y vamos a tener el objetivo de que siempre nos aseguremos que tengamos un control de la infección. Este tipo de enfermedades, al ser crónicas, tal como la diabetes, requerimos de que tengan ellos un cuidado constante y que las enfermedades sabemos que pueden reincidir y que pueden ahora instalarse en un tejido que anteriormente estaba dañado y ocasionar ahora mayor daño. ¿Cómo puede prevenirse la enfermedad periodontal? Aquí, por parte del paciente, lo importante es que haga una remoción diaria de la placa, que tenga el cepillado, que use hilo dental, que cuando vaya con su dentista le enseñe, le pida cómo utilizar de mejor forma el cepillo. Existen diferentes técnicas y que todo esto sea un esfuerzo para que en la casa todo el control de placa sea más efectivo. Vamos a utilizar lo que es el cepillo dental, el hilo dental, los cepillos interproximales. Vamos a utilizar este tipo de hoz que tienen plásticos con un tendederito de hilo. Vamos a utilizar enhebradores, que son unas agujas que permiten pasar el hilo dental por debajo de puentes o por debajo de los alambres de ortodoncia. Y vamos a apoyarnos en el uso de la solución reveladora, que es un colorante que va a marcar justo donde el paciente trae la placa dentobacterial en microfil. Hay también este tipo de aparatos que son los irrigadores bucales, en el cual el contenedor se llena de agua, se le puede también poner algún tipo de antiséptico y lo que hace el aparato en diferente intensidad y diferentes puntas va a enviar chisguetitos de agua que pueden ayudarnos para que mantengamos esa área libre de placa dentobacteriana. Los hay varios en el mercado. El más famoso y de muchísimos años es el Waterpik, pero existen otro tipo de placas que están a mejores costos y que pues inclusive en las páginas de compras los podemos buscar como irrigadores bucales. La limpieza diaria es la que nos va a ayudar para que mantengamos el sarro a un mínimo. Sin embargo, es importante que el paciente sepa que por lo menos 2 veces al año es necesario que acudamos para que se nos realice una limpieza con Cavitrol. Hay pacientes que han pasado ya por un tratamiento periodontal, ya a ellos lo vemos con mayor frecuencia porque pueden ser que 6 meses sea mucho para ellos. Es posible que también la enfermedad periodontal, ahora al tenerla, tengamos un riesgo también de tener enfermedades cardiovasculares. Durante mucho tiempo hemos sabido que las bacterias pueden afectar el corazón. En la actualidad se tiene evidencia de que en la enfermedad periodontal con enfermedades cardíacas hay un doble riesgo de sufrir ataques al corazón en comparación a pacientes que tienen problemas cardíacos pero que no tienen enfermedad periodontal. Aquí las investigaciones indican que la bacteria de la enfermedad periodontal entra a la sangre a través de la encía inflamada, causando pequeños conglomerados, los cuales contribuyen a la obstrucción de arterias. Otra posibilidad es que la enfermedad periodontal contribuya a la acumulación de depósitos de grasa también dentro de las arterias del corazón. El 27% de las muertes de hombres hispanos se debe a enfermedades de corazón e infartos, más que ni de cáncer o de VIH-Sida. El 33% de las muertes de mujeres hispanas, igual, se debe a enfermedades de corazón e infartos, más que ni cáncer, diabetes, neumonía e influenza juntos. Claro, esto fue antes del COVID. Si usted tiene un riesgo de adquirir enfermedad periodontal o también de adquirir enfermedades del corazón, debe comentarlo a su dentista y a su médico general. Las personas que tienen diabetes están
predispuestas a adquirir la enfermedad periodontal más que las que no tienen diabetes, y la enfermedad periodontal provoca que las personas diabéticas tengan mayor dificultad para controlar su sangre. Pueden incrementar las cantidades de azúcar en la sangre circulando y también por periodos más tiempo circulando. Y como diabético, usted sabe que lo anterior provoca que si tiene un mayor riesgo de glucosa en sangre, puede llegar a presentar un coma diabético. En los adultos hispanos de más de 20 años, la diabetes es 2 veces más prevaleciente que en los americanos caucásicos. Y en estas estadísticas muestran que la diabetes se incrementa con la edad un 20% después de los 65 años. Si es diabético, tiene un riesgo de adquirir enfermedad periodontal, debe comentárselo a su dentista, a su periodoncista, acerca de una evaluación periodontal, ya que sus encías pueden conducir encías sanas a tener un cuerpo sano. Es posible que la enfermedad periodontal en el embarazo puede traer como riesgo dar nacimientos a bebés prematuros y de bajo peso. Por mucho tiempo hemos sabido que muchos factores de riesgo contribuyen a que madres que tengan bebés prematuros con bajo peso también están afectadas por fumar, por utilizar alcohol, algunas drogas o tener infecciones durante el embarazo. Las mujeres embarazadas que sufren de enfermedad periodontal poseen 7 veces más de riesgo de tener bebés antes de tiempo y más de bajo peso. Si sabemos ahora que la enfermedad periodontal es una infección, todas las infecciones son motivos de preocupación para una mujer embarazada, ya que pueden presentar riesgo para ella y para la salud del bebé. Si está planeando embarazarse y tiene riesgo también de adquirir enfermedad periodontal, es de importancia que ahora tenga cuidados prenatales, sobre todo en el primer trimestre. Muy bien, ahora les voy a presentar algunas fotos en las que vamos a ver los cambios cuando el paciente llega con nosotros y una vez que nosotros limpiemos, tenemos la fase higiénica en la que les digo vamos a tener control de placa y que nosotros realizamos en ellos las limpiezas y los curetajes. Estos nuevos aspectos van a darle mayor seguridad al paciente, van a reforzar su compromiso de seguirse cuidando y sobre todo pues mantener lo que hemos logrado en el sillón. Estas son algunas de las fotos. Miren, este es cómo nos llegó el paciente. Vean cómo están las condiciones de la encía entre los dientes. Son las papilas gingivales, cómo se encuentran de color, cómo está la consistencia, cómo vamos a tener superficies expuestas, la encía, cómo se ve en la fotografía lisa que demarca inflamación. Y una vez que limpiamos, vean el color, cómo la encía ahora se mantiene conforme al contorno del hueso. Tomo igual la foto para que el paciente vea cómo todavía le falta el control de placas. Y ven, todavía tiene algunas superficies en las que se ve que ya se empieza a formar cálculo dental. Entonces es importante que el paciente tenga el antes y el después. Este es otro paciente en el cual, miren el color del margen, cómo se encontraba rojo, cómo la papila ya se encontraba desprendida, cómo no controlaba placa, cómo tenía esta parte ya con sarro, con cálculo. Y una vez que terminamos, hay pacientes que se les manda poner una férula, es un alambre que va a reforzar la posición y la movilidad de las piezas, y cómo el tejido, miren, nos sigue marcando una bolsa, pero al final de cuentas las características y el color nos demarca que hay salud periodontal. Hay pacientes que tenemos fotos en las cuales cómo los iniciamos, cómo vamos a ver esta parte de el tejido se encuentra inflamado. Cuando terminamos aún le falta el control de placa. Y una vez en los mantenimientos, cómo va evolucionando para mejoría, cómo todo se va a ver mejor. Este paciente, si se fijan, este crecimiento son exostosis, es un hueso que se presenta de refuerzo porque es un paciente que bruxa, es un paciente que aprieta durante las noches, entonces el hueso, en el afán de mantener la pieza, pues forma más hueso con una forma de decir, pues tengo que reforzar que el diente esté en boca y forma este tipo de abultamientos. Este es otro paciente al que les inicié la plática,
cómo es un paciente que venía con estas inflamaciones, la coloración generalizada rojiza, y cómo termina con nosotros con una encía rosa que ya no llama la atención cuando ella puede sonreír. Tal vez ahora los espacios y los dientes largos, pero al final de cuentas, pues ya denota una boca más sana. Vean cómo este llegó con nosotros también con los depósitos. Si este es el sarro que trae por fuera, pues imagínense el sarro que está también por debajo del surco, que es el que causa más daño. Vean cómo ya el sarro inclusive causa recesiones, y una vez que terminamos, cómo es una boca que está más cuidada, que tiene más armonía, que tiene mejor color. Son pacientes, como les decía, que vienen con inflamaciones, con papilas agrandadas, y como también todavía les falta un poquito de control de placa, que se los hacemos saber el día que viene para su medición final de fase higiénica, y les explicamos y les mandamos la fotografía para que ellos también vean pues que es algo que les está faltando. Como un paciente llega, inclusive llega con nosotros con restos de comida a su valoración, ya trae una férula, y vean cómo él cambia inclusive hasta la textura. Vean cómo aquí ya la textura cáscara de naranja es lo normal que debe tener la encía, y cómo pues en general cómo se ve salud periodontal. Cómo llegan, terminamos la fase inicial, la fase higiénica, y en los mantenimientos ya es una boca muy agradable. Inclusive en la fotografía, miren cómo no podíamos ponerle ningún pero. Al final de cuentas se ve que sí está manteniendo todo lo que estamos haciendo. Son áreas que vienen con sarro, con pigmentos y con inflamación. Miren cómo se ve la encía aún todavía inflamada, pero los dientes ya se ven limpios, ya tienen otro sabor de boca, otro olor. Son pacientes igual, mira aquí como todavía le falta un poquito eliminar la inflamación de esta parte, pero como miren, ya el diente se ve limpio. O vienen con nosotros con muchas manchas, pigmentos, nicotina, y miren cómo alcanzamos a que se vea todo aún más limpio. Muy bien, pues hasta aquí la presentación. Muchas veces termino con esta diapositiva, y sobre todo a mis alumnos les digo que lo más importante cuando uno entra a odontología es que amen su profesión, porque algo que se ama se respeta y día con día se dignifica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé cuánto tiempo tenga para contestar. Hay muchas preguntas, doctor. Todo el tiempo que se necesite. Ok, muchas gracias. ¿Tendrá por ahí algún correo para que las personas puedan ponerse en contacto con usted, si es posible, doctor? Sí, ahorita se lo paso ¿Lo agrega? Ok, aquí a nuestra sala de Zoom les pedimos, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, algún comentario, o si no quieren, pueden escribirlo. Y ahorita te cedemos el micrófono, Virginia, muchísimas gracias. Y vamos a dar lectura de una de las preguntas que nos estuvieron dejando en el transcurso de la semana. Es un enfermero del Estado de México y pregunta, ¿el uso de anticoagulantes y el cepillado de dientes, hay algo en especial que realizar? Pues ahí realmente el anticoagulante, quien va a decir que lo retire o no, es su médico. Pero realmente en el cepillado no nos va a afectar. Nos afecta cuando nosotros realizamos un curetaje o una cirugía. Pero realmente durante el cepillado, inclusive puede ser que una limpieza, si metemos mucho el cavitrón, ahí sí nos puede afectar. Pero realmente si su médico le indica los anticoagulantes, nosotros no se los vamos a retirar, a menos de que hablemos con él, que tengamos una interconsulta y que vayamos a hacer un procedimiento. Generalmente nos ponemos de acuerdo y el médico le dice, 3 días antes de su cita es cuando quita los anticoagulantes. Y él le dirá, probablemente a los 5 días, a los 6 días de la cirugía, de procedimiento, nuevamente los vuelve a tomar. Muchas gracias, doctor. Aquí una más. Es enfermera de Guadalajara. Dice, ¿qué tanto se recomiendan los enjuagues bucales con clorexidina? La clorexidina
es un antiséptico muy bueno, pero es un antiséptico que se indica después de una cirugía periodontal o una cirugía de tercer molar, cuando el paciente no tiene la posibilidad de pasar el cepillo en esa área. Entonces, se indica por lo más, cuando mucho, 2 semanas de utilizarlo. Después ya no, porque al final de cuentas la clorexidina se deposita sobre las papilas gustativas de la lengua y es cuando el paciente empieza a sentir que los alimentos le saben amargos y pigmenta los dientes. Entonces, lo importante de la clorexidina es muy buena, pero no debe de utilizarse más allá de 2 semanas. Ok, muchas gracias. Aquí una más es un estudiante, nos dice de qué carrera, y dice, por qué los alimentos o algunos medicamentos pigmentan los dientes? Pues sí, sobre todo es eso, que la estructura que tienen se deposita sobre el esmalte y pigmenta. Si simplemente el vino tinto, la jamaica y la nicotina del fumar se puede depositar, también, por ejemplo, la clorexidina, muchos de los medicamentos también los van a afectar el esmalte en la forma externa y hay algunos durante la formación del dental que afectan dentro del esmalte del dental. Entonces, por eso es a veces que vemos niños que tienen esmaltes de otras coloraciones porque tal vez cuando ellos fueron chicos, pues tuvieron algún problema respiratorio y les aplicaron antibióticos y eso hizo que su esmalte en la formación se pigmentara. O, por ejemplo, personas que viven en el área de, por ejemplo, Durango, en el cual el agua de consumo tiene muchos minerales. Entonces ellos también, si durante toda su vida vivieron en esa área y tomaron desagua y sus dientes estaban en formación, también van a tener pigmentación que se llama intrínseca, que es la que está dentro del esmalte. Pero sí, hay muchos medicamentos y alimentos que pigmentan los dientes. Gracias, doctor. Una más, Sí. él es un docente y es de Argentina. ¿Qué consejo nos da para tener una buena limpieza y mantenimiento bucal? Pues lo importante es cepillarse, tener una buena técnica de cepillado, tener un buen cepillo, o sea, es decir, que sea un cepillo suave, de cerdas suaves, que sea de recto, de cerdas rectas, o sea, que las cepillemos 3 veces al día y si comemos algo entre comidas, que también nos cepillemos y que por lo menos una vez al día usemos hilo dental. Y si tenemos ya espacio entre los dientes, nos apoyemos en los cepillos proximales. El cepillo proximal se puede utilizar humedecido o yo les indico a los pacientes que mejor aún lo meten en algún enjuague bucal como Listerine o Scop o algún enjuague bucal de su preferencia y lo metan entre los espacios de los dientes y ya con el antiséptico en las cerditas del cepillo proximal. Muchísimas gracias. Tenemos más. Vamos a cederle el micrófono de Virginia. Adelante, Virginia. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas noches, doctora, doctor Luis, también por la gran exponencia que nos da acerca de lo que es un cuidado de los dientes, ¿no? En este caso, mi pregunta es, una persona adulta mayor que hace más de 13 años se ha colocado una prótesis adelante, pero ya se ha caído esa prótesis, ese material blanco que se ha colocado, ya se está descascarando. ¿Qué posibilidades hay de una infección en su organismo o trae consecuencias porque la paciente no dice que no le duele, no siente molestias? Entonces, ¿qué posibilidades hay de una infección o es normal o hasta qué tiempo puede tener esas prótesis para que pueda ser nuevamente renovado? La verdad es que si la prótesis ya no cumple con alguna de las funciones, ya sea, primero, sobre todo para comer, si no tiene ya la fijeza y si ya tiene las características en el que el material retenga placa, es momento de cambiarlo. Porque al final de cuentas vamos a traer, la placa dentobacteriana se forma media hora después de que se nos cepillamos. Entonces, si es una prótesis que ya tiene una desquebrajadura
o una fisura, pues siempre va a tener ahí bacterias, que si es un adulto mayor, va a tener ahora sí que todo lo que está comiendo, pues las bacterias a final de cuentas se van de boca a estómago. Entonces, sí es importante que ahí pues tratemos de la reposición de la prótesis. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Gracias, Virginia. Y aquí en nuestra página de Facebook dice Hernández Tony. Buenas tardes, doctor. ¿Cada cuánto recomienda limpieza bucal y cuáles son los factores principales por estas enfermedades periodontales? Se recomienda la limpieza por lo menos 2 veces al año, pero es importante que el paciente, si ya se ve que tiene una cantidad de sarrito en la parte, sobre todo en la parte inferior interna de los dientes, ya es necesario que se haga una limpieza. A veces yo les digo, si ya no pasa bien el hilo dental o si ya no pasa bien el cepillito proximal y ya siente obstrucción entre diente y diente, quiere decir que ya se formó sarro. Entonces es necesario no esperarse a los 6 meses, es necesario ya hacerse una limpieza bucal. Y los factores, los que vimos, los más importantes siento yo que son las enfermedades que tienen debilitan al paciente y sobre todo la diabetes. Nuestro país desafortunadamente tenemos el primer lugar de obesidad y al final de cuentas pues trae como consecuencia que nuestros hijos, nuestros parientes estén propensos a tener diabetes y como lo vimos, la diabetes va a traer como consecuencia que nuestra encía esté inflamada, que tenga abscesos, que no tengamos una buena cicatrización, que no podamos tampoco el atacar a las bacterias que se presentan en la boca, que realmente en una boca sana se encuentran en equilibrio. Pero ¿qué pasa si un diabético no tiene control? Pues no va a poder atacar esa misma cantidad de bacterias que en un paciente sano no harían estragos y que él por tener una diabetes no controlada, pues le va a ocasionar pérdida de las piezas. Muchísimas gracias. Aquí seguimos en nuestra página de Facebook y dice Janet, excelente tema, felicidades. Aquí, buenas noches, saludos, felicidades desde Puebla. Gracias. Aquí ya dice, Diana Montenegro, perdón. Buenas tardes, doctor. Mi mamá tuvo una mala experiencia. Acudió a limpieza de dientes a una facultad de odontología, pero le encontraron caries en un diente. No presentaba molestia. Le quitaron pulpa y alargamiento. Sí. Lamentablemente llegó el COVID y por masticación se cayó lo que quedaba del diente. ¿Cómo puedo ayudarla? Excelente ponencia, doctor. Gracias. Diana Pues Montenegro. Diana, pues ahí lo importante va a ser qué piezas están alrededor de ella. Si son piezas que tienen buen soporte, se puede poner una prótesis fija. Pero si son piezas que también están afectadas en cuestión de que tengan movilidad y que no sean unos buenos pilares, lo indicado sería una prótesis que se quite y que se ponga. Muchos de los pacientes tienen un poquito son reacios a tener una prótesis removible, pero a veces se les explica que al final de cuentas una prótesis también tiene ventajas en cuestión de que una se puede quitar para limpiar, que es una prótesis fija, no tiene esa ventaja. Entonces, la prótesis removible lo puede uno quitar, asegurarse que está limpia y volver a colocar. Que también es la desventaja que al momento de que uno lo está limpiando puede caerse y romper. Pero otra de las desventajas es que también el soporte de una prótesis se ayuda de agarrarse de dientes y se sostiene en encía y hueso. Entonces tiene un doble soporte, lo que no tiene una prótesis fija, que solamente se detiene de las piezas dentales. Entonces ahí habría que ver cuál es el caso. Y sí, desafortunadamente una pieza que se le invirtió tiempo en una endodoncia, que se le invirtió dinero en un alargamiento, si no se restaura inmediatamente, corre el riesgo de una fractura, porque queda todo debilitado el diente y en alguna morder algo se puede romper y echar a perder todo el trabajo. Entonces ahí lo que hay que hacer es ahora ver cómo están los dientes alrededor y saber ahora cómo se puede sustituir esa pieza. Muchísimas gracias. Aquí en Facebook dice José Luis Pérez Ruiz.
Las caries no atendidas o molares destapadas pueden ser causantes de infecciones en la garganta. Sí, sí lo son, porque al final de cuentas los estreptococos van a estar ahí presentes y son causantes, pues inclusive se ha visto, lo que les explicaba, se ha visto que las mismas bacterias de la boca pueden producir artritis, Alzheimer, enfermedades cardíacas, problemas de las arterias. Entonces, al final de cuentas, si tenemos toda esa cantidad de bacterias, vamos a estar siempre en riesgo de que por el alimento, por la saliva, pues van de boca, van a esófago, estómago y demás. Entonces, sí es importante que todas las caries que tengamos, que todas las cavidades que tengamos desobturadas, vayamos con nuestro dentista para que nos pongan una resina y que la enfermedad que podamos tener de enfermedad de encía, pues la tratemos para que no tengamos esa cantidad de bacterias en la boca. Muchísimas gracias. Ahora vamos aquí a los mensajes a nuestro número Sí. y dice, ¿los tratamientos caseros pueden ser efectivos para acabar con la gingivitis? Va a depender, porque si es gingivitis, estábamos hablando que es la primera etapa de enfermedad. Entonces, si el paciente puede utilizar a lo mejor, no sé, bicarbonato, y para componerse el bicarbonato, pues está cepillando, pues realmente fue el cepillado, no tanto el bicarbonato. Entonces, lo importante va a ser saber cuál es nuestro grado de problema. Si ya hay una periodontitis, tenemos que acudir con el doctor, porque al final de cuentas no la vamos a poder resolver con remedios caseros. Tal vez la gingivitis sí, que es la primera etapa de problema. Anteriormente, y me ha tocado, inclusive fue un posible tema para mi tesis, fue el uso de una hierba que aquí en México se utilizaba mucho, nuestros antepasados lo utilizaban mucho, que las llama sangre de drago. Es tiene una sustancia que se llama sanguinarina, que es un astringente, es decir, que es como un enjuague bucal. Entonces la gente lo que usaba era las raíces de la sanguinarina, de la sangre de drago, los masticaba hasta sacarle el juguito a los tronquitos, se salía la sustancia de las raíces y era lo que provocaba el efecto astringente que mataba las bacterias. Pero realmente, pues es preferible utilizar un enjuague bucal. O sea, al final de cuentas, para eso está la ciencia, para que la aprovechemos, para eso están los avances, para que los apliquemos. Entonces, al final de cuentas, todo viene, la herbolaria y todo tiene un efecto también en los medicamentos actuales. Entonces, es preferible acudir con un dentista que nos haga un buen examen, que nos instituya un plan de tratamiento, que nos atendamos y a veces, bueno, pues si no tenemos las condiciones de ir con un médico, pues bueno, ahí sí utilizaron un remedio casero. Muchísimas gracias, doctor. Me hizo recordar mi rancho. Allá en una comunidad de Chihuahua, me hizo recordar con ese nombre. Aquí en nuestra página de Facebook dice María Flores, excelente información, excelente ponente. Gracias. Felicidades. Ok, muchas gracias a la asociación, muchísimas gracias. Janet, felicidades. El tema es bastante interesante. Felicidades al doctor. Por aquí tenemos en nuestra sala de Zoom algunas preguntas y comentarios en el chat. Gracias. ¿Quieren saber de las fotos? De las últimas al final. Sí. Mire, bueno, aquí estoy cuando me gradué. Este chamacón era yo en los 90s. Y esta es mi facultad en Monterrey. El equipo de americano son las tortugas de odontología. Entonces, por eso es que este es el día de que nos tomamos la foto para la foto de graduación y nos la tomamos esta allá fuera de la facultad. Cuando me gradué de la especialidad, este doctor es el doctor Pat Allen. Es un cirujano plástico periodontal muy famoso en Texas y él fue un maestro invitado para nuestra graduación. Es una persona que inspira
ha diseñado instrumentos, diferentes técnicas de sutura. Entonces, es una persona, un doctor excelente, es una persona a seguir. Y 20 años después, en un congreso, aquí mire cómo lo volví a contactar y nos volvimos a tomar la foto. Y como yo sabía que se iba a presentar, llevé la fotografía de cuando me gradué y me puso una dedicatoria en la parte de atrás de la fotografía. Es el doctor Pat Allen. Y este doctor es el doctor Zucchelli, es un doctor italiano que también es muy, 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 muy bueno en lo que hace, también en cirugía plástica periodontal, y también tuve la oportunidad en un congreso de tomarme ahí la foto y me autografió el libro de él. Entonces, para mí son doctores muy importantes, que son muy famosos, pero sobre todo que siempre tienen la disposición de platicar con uno, y aunque no sea nuestro idioma, pues ahí tratamos de explicarles, de hacernos entender y ellos de entendernos. Y es importante porque son unas personas sencillas que se toman la foto con uno y que a pesar de la edad, por ejemplo, el doctor Patalen, todavía lo ve uno con ganas de seguir impulsando la especialidad. Entonces, son figuras a seguir. Esas son, por eso las coloqué aquí, porque son doctores que yo admiro. Muchísimas gracias. Aquí una más, Norma, en nuestra sala de Zoom, y le pregunta, doctor, ¿tener una mala dentadura puede ser genético? Sí, sí, la malposición dental, inclusive estar propenso a tener predisposición para enfermedad periodontal, son genéticos. Así como también la diabetes, que también somos propensos por herencia, también la maloclusión y también la enfermedad periodontal. En Estados Unidos hay una prueba que es una prueba PST, y esa lo que hace es que sacan sangre al hijo del paciente que tiene enfermedad periodontal, le hacen un estudio de cromosomas, y si ven que tiene un cromosoma que es el encargado en la enfermedad periodontal de destruir hueso, entonces al hijo del paciente lo meten en un programa de prevención antes de que empiece a presentar la enfermedad periodontal, ya sabiendo que cuando sea adulto la pudiera presentar si no le pone una atención. Entonces, sí hay predisposiciones. Muchísimas gracias. Aquí una más en nuestra sala de Zoom, dice Angélica, nada más horroroso que un dolor de muelas. Gracias, doctor, por la sesión de hoy. Efectivamente, nada más doloroso, ¿verdad? Y Así es. bueno, aquí le mandan más felicitaciones, doctor, en nuestra página de Facebook y Gracias. por el excelente tema. Al contrario, estamos realmente agradecidos con usted, doctor, y con todas las personas que se interesan Sí. por estos temas. Y una de las preguntas que nos hacen, que nos dejan por aquí, ¿cuál sería la estrategia para difundir este tipo de padecimientos, doctor? Pues yo pienso que lo más importante sería, por parte de los colegios de dentistas, una mayor difusión. Porque muchos pacientes, cuando llegan a mi consultorio, lo primero que me dicen es que yo no sabía que existía esta especialidad. Es lo primero que me dicen. Y luego, inclusive dicen, ¿usted es peridentista? Y luego ya los corrijo. Le digo, es periodoncista. Entonces, siempre la información, el instruir a las personas nos ayuda para que se divulgue, y que se divulgue en la mejor forma. Entonces, yo siempre siento que la educación al paciente también es importante. ¿Por qué? Porque él llega a su casa, si yo le enseñé la técnica de cepillado, él se la va a enseñar a su esposa, y la esposa se la va a enseñar a los niños, y el día que vea a alguien le va a decir, ay, ¿sabes qué traes problema de encías? Es problema periodontal. Entonces, siempre la difusión va a ser lo mejor de boca a boca, o por parte de los colegios y las escuelas de odontología, para cuando se hacen jornadas de caries o de jornadas en las colonias, que ahí se pueda dar también la educación, que no solamente es la caries, sino también la enfermedad periodontal. Y también es importante que durante esas jornadas de los alumnos también sea la inspección de cáncer oral, porque al final de cuentas
he tenido también pacientes que cuando llegan acá, el periodoncista puede ser el patólogo, entonces muchas veces detecta algo mal y lo manda a hacer una biopsia o lo mandamos directamente con un patólogo, y me ha tocado casos en los que sí hemos diagnosticado cáncer bucal. Entonces, es importante que también el paciente sepa que así como hay enfermedades que son tratables, también hay enfermedades que pueden ser ya no tratables y que si se son diagnosticadas a edad temprana, entonces pueden ser tratables, como es el cáncer bucal. Muchísimas gracias. Doctor, me están preguntando que en dónde pueden localizarlo. Mire, yo estoy en Instagram y en Facebook, así como Luis López Maldonado. ¿Eh? ¿Algún correo electrónico, doctor, en donde le puedan? Se los voy a... mi correo electrónico es luigilupiani@hotmail.com. Se los voy a deletrear. Luigilupiani@hotmail.com. Es un hotmail que lo hice desde el posgrado, y pues ya no lo pude dejar y es difícil para pasarlo y hasta deletrearlo y todo, pero créanme que ahí me llega toda la información, entonces ya no lo pude cambiar, entonces sí, lo sigo usando. Ok, muchísimas. Ah, está la doctora Diana Salazar y está poniendo aquí su correo electrónico. De todos modos, vamos a publicarlo en nuestra página de Facebook, sus redes sociales y su correo por si quieren localizar al doctor, porque también me Gracias. están preguntando que en dónde da consulta, que si da consulta y que en dónde, doctor. Estoy en la ciudad de Saltillo y tengo mi consultorio en la Plaza Los Zarapes. Estoy en la colonia Guanajuato, sobre el periférico Luis Echeverría. Es 1205 el número y el local es el 28. Es en la ciudad de Saltillo. Muchísimas gracias. También esto lo vamos a publicar para que tengan toda la información si quieren localizar al doctor. Gracias. Doctor, si me permite, para hacer la entrega de manera virtual de su reconocimiento, por favor, agradecemos. Excelente tema. Quedé con la doctora Salazar, que les voy a enviar todas las preguntas que nos llegaron Muy bien. para que al finalizar tengamos respuesta y nosotros podamos publicarlas en nuestras redes sociales. Muy bien. Sí, Detengo el compartir, ¿verdad? Para que sí, pueda... por favor, sí, A ver, para ahí. poder compartir. Muchísimas gracias. Ok. Y aquí de manera virtual hacemos entrega a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud. Otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Reinaldo López Maldonado, cirujano dentista con especialidad en periodoncia, por su excelente participación en la ponencia Enfermedades periodontales, su diagnóstico y factores que contribuyen para que se presente en la Semana de Salud Bucal del 5 al 9 de febrero del 2024, en conmemoración del Día de las y los Odontólogos 9 de febrero, en su modalidad virtual 7 de febrero del 2024. Y firma la licenciada Nayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal de la mesa directiva, y su servidora. Doctor, se la haremos llegar a Bueno, su correo electrónico. Muchísimas gracias. Doctor, ustedes. un mensaje para concluir. Pues lo más importante es que si notamos ya que hay algo distinto en nuestra boca, acudamos con nuestro dentista. Porque lo más importante, recuerden que si lo vamos a atender en las primeras etapas, va a ser menos costoso, menos molesto y menos citas. Entonces, si notamos algún cambio, todos nos conocemos nuestro cuerpo y sobre todo vamos viviendo nuestras etapas, porque al final de cuentas no es lo mismo tener 20 que 55. Entonces, si nos conocemos y vamos viendo que hay algo diferente, acudamos con la persona indicada para que él nos oriente y nos pueda decir qué hay que hacer antes de que sea más molesto y más costoso. Muchísimas gracias. Invitamos de manera cordial a las personas que puedan abrir su cámara. Vamos a tomar una foto de recuerdo de Ah, muy esta bien. sesión.
No importa que no estén peinados ni peinadas. Con una hermosa sonrisa, les agradeceremos mucho que puedan abrir sus cámaras. Como puede ver, doctor, tenemos personas de varios estados de la República, pero también de varios países. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y aquí Gracias. tenemos nuestra foto, la sonrisa, así estilo de la del doctor. Gracias, gracias por estar con nosotros y les pedimos a cada una de ustedes, si tú nos estás escuchando más tarde, mañana en la noche, te pedimos que compartas esta ponencia. Es importante llegar a más personas, es importante despertar conciencia sobre la salud bucal. Es importante que difundamos como una manera, como una estrategia para poner en contacto a las personas con el profesional de la salud adecuado. Y solo tal vez algunos de tus contactos esté pasando por un dolor de muelas, como decía una de las preguntas, o tenga algún problema y no sepa a quién buscar, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y nos Gracias. vemos mañana en la próxima. Dios los bendiga. Gracias, doctor. De Gracias por nada, estar un con nosotros. gusto. Gracias, mucho gusto. Nos Igual. espero mañana. Es un honor tenerlo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.